bueno, bienvenidos, buenas noches a todos. Soy Patricia Gil, la directora de Educación de la Fundación Pedro Meyer, y el día de hoy, dentro del programa de Noche de Museos, tenemos una mesa de diálogo sobre el tema formatos breves. Les he de comentar a todos los que están aquí en el público, esta sesión se va a transmitir en línea. Tenemos alumnos que están en línea en todas partes de la República y del continente, inclusive fuera del continente, que bueno, quién sabe si por horarios estén conectados a este momento, pero bueno, estaremos entonces transmitiendo. A ellos también les doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, y pues bueno, sin más, les doy gracias a los tres, y al rato que llegue Francisco también, que van a estar esta noche con nosotros dialogando sobre este tema. Antonio, que será quien dirigirá la mesa, pues bueno, bienvenido, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pati, muchas gracias por la bienvenida. Y a mí me gustaría pues comenzar presentando a mis compañeros también. Me acompañan aquí, vamos a empezar de para acá para que no haya, ¿no? Órdenes en particular, un orden en particular. Me gustaría presentarles, ustedes lo conocen, a Jorge Suárez, que está aquí con nosotros. Él es tutor también aquí del Diplomado en Fotonarrativa y Nuevos Medios de la Fundación Pedro Meyer. Es cineasta, es profesor de UAM Coajimalpa y es cinefotógrafo. Él, como te gusta decirlo, como lo pones, estudió cine en un país que ya ni siquiera existe, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu asistencia y por estar aquí con nosotros, Jorge. Y quiero presentarles también a Carlos Saldaña Ramírez, que está aquí a mi lado. Carlos es coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM del plantel de Coajimalpa. Y es también coordinador, junto con Jorge en realidad, del Festival Metropolitano de Cine Minuto, que tienen ahí también patrocinio, bueno, con sede, podríamos decirlo, en la UAM, ¿no? En UAM de Coajimalpa. Me faltaría presentarles a Francisco Mata, que en cualquier momento debe estar por llegar aquí, que es fotógrafo, que es académico también de la UAM y que complementa el panel que tenemos esta noche para platicarles, para establecer una rica discusión, una mesa de diálogo acerca del tema que nos ocupa, que son los formatos breves. Me gustaría hacer una pequeña introducción al respecto rápidamente. Bueno, pues vamos a hablar de formatos breves. Cuando nos referimos a formatos breves hablamos básicamente del cortometraje y sus diferentes acepciones o variedades, podríamos decirlo, ¿no? Creo que este es un terreno, no voy a decir que inexplorado, porque últimamente, pues vamos, el cine nace como cortometraje, ¿no? Las primeras películas pequeñas, pues ni siquiera historias, cuando estamos hablando todavía de una narrativa que se está formando, pero esas pequeñas películas de escasamente un rollo, como mucho, de duración en los principios del cine, a principios del siglo pasado, y que poco a poco va evolucionando. Primero tenemos los two-reelers, que les llaman, las películas en dos bobinas, en dos rollos. Luego se va creciendo la demanda del público por historias cada vez más complejas, más acabadas, más sofisticadas. Pues últimamente da pie a lo que conocemos como el largometraje, y sin embargo la inquietud y sobre todo la facilidad de trabajar en formatos más breves, en un momento dado facilidad, pues siempre permanece, ¿no? Y ha estado con nosotros desde un principio. Hoy en día, que la tecnología digital, que las cámaras digitales, que la edición en la computadora, que este acceso mucho más democrático, les gusta llamarlo a algunos, a los medios de producción, ha puesto el cine al alcance de mucha más gente. Bueno, pues el corto sigue siendo un favorito, una manera, pues vamos, se le ha tratado de muchas maneras, ¿no? Desde una carta de presentación para la industria, desde un escalón para llegar al largometraje, este formato que no tiene vistas de recuperación comercial, que esto parecía que lo libera un poco para explorar, para experimentar, evidentemente, y que bueno, en el día de hoy lo que vamos a tratar de aterrizar aquí, pues tiene sus máximas o mínimas, podríamos decir, expresiones en el cine minuto, un
concepto que se explica por sí mismo, y en el nanometraje, que es un concepto que me parece que es bien interesante y que es un tema que ha estado trabajando justamente Carlos. Me gustaría entonces cederle la palabra a Carlos y que nos platique un poco pues sobre el festival, sobre el nanometraje, sobre cómo entiendes tú que estás coordinando el festival acá en la UAM, bueno, ya en la UAM, pues no quisiera decir auge, porque últimamente nunca se fue, ¿no? Siempre ha estado ahí, pero este auge del formato breve, este auge del cortometraje, del cine minuto, del nanometraje. Muy bien. Fíjate que a partir de que hicimos el Festival Metropolitano de Cine Minuto, a principio se llamaba, lo lanzamos como el primer Festival Metropolitano de Cine Minuto y Nanometraje, porque encontrábamos un formato que estaban haciendo por ahí, que estaba oculto, y en países, principalmente en Chile, estaban haciendo un festival que se llamaba Festival de Nanometraje. Y bueno, pues nos llamó la atención primero el nombre, ¿no? Porque se separaba un poco de lo que era Cine Minuto, que esto ya tiene toda una trayectoria, pero nos pareció interesante el hacer una diferencia entre dos formatos. Pero cuando nosotros nos metemos a Wikipedia y ponemos nanometraje, resulta que no hay una definición, no existe una definición, lo cual es más interesante todavía el hecho de saber, bueno, qué es un nanometraje. Particularmente a mí me interesó mucho empezar a ver qué era lo que catalogaban como nanometraje. Y entonces empecé en esta búsqueda de definiciones por lo que es el nanometraje, me puse a reflexionar cuál sería la diferencia entre un cine minuto y un nanometraje. Al principio nosotros caímos en el error de pensar que era una cuestión de tiempo solamente, así que el cine minuto tenía que ser de 60 segundos y el nanometraje pues de menos, ¿no? O algo así. Entonces, en esta indefinición, pues habría que ponerle unas condiciones, principalmente para que nos mandaran productos, ¿no? Pero después me encontré que incluso alguna vez vinimos aquí a presentar este trabajo y Pedro nos sugería, cuando presentábamos el segundo festival, Pedro Meyer decía que el nombre del nanometraje era muy atractivo porque lo separaba de la academia del cine. Es decir, el que hace cine puede hacer cine minuto, pero ¿quién puede hacer un nanometraje? Se acercaba más a pensar que cualquiera podría hacer un nanometraje, ¿no? Okay. Entonces había una pequeña diferencia. En efecto, es decir, el nanometraje lo podría hacer cualquiera porque puede utilizar cualquier dispositivo. Eso no es como comparable con el cine minuto. El cine minuto se acerca, bueno, como dice su nombre, ¿no? Metraje de relación con medida, ¿no? Como platicábamos el otro día. Es una medida de tiempo y distancia, ¿no? Que es referente totalmente a los carretes de cine. Cine, pues es cine, ¿no? Entonces, cine minuto tiene que ver con este concepto de que los cineastas tienen un ejercicio para llevarlo a hacer cortometrajes, largometrajes, en fin. Entonces, tenemos esto. En el primer festival, Jaime Carrasco hizo una nota que se me quedó muy grabada, que dice: el cine minuto perdió todo prestigio por sí solo, porque parece que el cine minuto es una preparación para hacer un largometraje. O, en el caso del CUEC, el cine minuto es, bueno, pues es porque es una latita y lo que te alcance a grabar, ahí tienes que... Entonces es tu ensayo para hacer un largometraje, lo cual no le da como esta virtud al cine minuto de crecer solo. Es un ejercicio para hacer algo. El nanometraje se entiende por sí solo como un audiovisual breve. Y entonces, ¿cuáles son las definiciones que le vamos aplicando? Bueno, no solo se trata de la brevedad del tiempo, sino la brevedad de recursos. O sea, hacer una narrativa audiovisual con los mínimos recursos. Es decir, no vamos a necesitar una cámara de cine, sino lo podemos hacer con un dispositivo móvil. Lo podemos editar en una computadora o en el mismo dispositivo. Pero además podemos hacer una producción bastante austera, lo cual, bueno, pues los cineastas dirían, bueno, él no es cineasta. Bueno, entonces nos separamos, nosotros no hacemos cine, hacemos esto, ¿no? Que es una narrativa breve. Pero ¿cuál es la cualidad entonces del nanometraje? Que sigue siendo muy similar a la del cine, hacer sentir. Un nanometraje que está tomado con un dispositivo móvil, que está editado en el mismo dispositivo, que los compañeros fueron actores y que la escena fue la sala de su casa, y de repente nos hace sentir, ¿no? Parece que entonces está cubriendo una de las
condiciones. Exactamente, de las condiciones, de las finalidades de los audiovisuales, ¿no? El cine, bueno, esto lo dice Peter Greenaway, ¿no? El cine es cine si te hace sentir, ¿no? Por lo menos él lo dice. Y yo veo que los nanometrajes empiezan a funcionar. Los nanometrajes no pueden ser proyectados en una sala de cine porque no tienen la calidad para ser proyectados en una sala de cine. Entonces se entiende el medio en el hipermedio, ¿no? Se construye para ser consumido a través del hipermedio, ni siquiera en una pantalla de alta definición, o sea, para ser consumido en el internet. mismo teléfono. Vemos las diferencias en el mismo teléfono, vemos las diferencias entre cineminuto y nanometraje, me parece que ya se van separando bastante. El cineminuto todavía se puede proyectar en cine. Cineminuto todavía podemos ir a la sala de cine y verlo proyectado. Un nanometraje no. Su ambiente son distintos. Y estas serían algunas de las ideas que yo voy lanzando. Y como digo, no hay una definición, salvo un artículo que he escrito precisamente, y por eso se los platico, un artículo que escribí para tratar de establecer lo que era un nanometraje. Entonces, por ahí podemos empezar. Bueno, últimamente también algo más que los hermana, ambas, no les quiero llamar géneros porque no son géneros evidentemente, ¿no? Pero ambas manifestaciones es el mismo uso del lenguaje cinematográfico. Hay un uso del lenguaje cinematográfico que comparte igual con otros medios, con la televisión, con etcétera, con los videojuegos inclusive. Todos son en ese sentido parte de una misma familia, y sin embargo me parece muy interesante la manera en que concebimos algo que es intrínsecamente tal vez distinto del cineminuto, del cortometraje tradicional, ¿no? Ya era un problema hace algunos ayeres definir qué era un cortometraje, si es que eran menos de media hora de duración, si es que el IMCINE, si tu guión tiene más de 10 páginas, pues ya no te lo apoyaron como cortometraje, ¿no? Siempre fue como complicado definir dónde estaba la frontera entre el cortometraje, esto que era como un poco como el monstruo del lago Ness, el mediometraje, que de pronto nadie lo veía realmente, ¿no? No estaba realmente ahí. Alcanzó el presupuesto. Oye, pero ahorita comentabas algo bien interesante, fíjate. Tú dices que hay un lenguaje cinematográfico. Yo pienso también que con el nanometraje lo que hacemos es poner en juego lo que nosotros sabemos de los audiovisuales, pero no adquirido desde la escuela. Nosotros sabemos hacer audiovisuales porque vemos, porque consumimos, estamos inmersos, porque desde que somos pequeños vemos comerciales, porque nos cuentan chistes, porque sabemos estructurar una narrativa. Y a mí el nanometraje me parece la oportunidad justa para poner digamos, en juego todo esto que tú adquiriste a través de tu vida y no a partir de la escuela, ¿no? Eso me parece que es un punto bien interesante. Es algo que yo le digo a mis alumnos. Yo ni siquiera me presenté, yo soy Antonio Camarillo, por cierto. No, ¿cómo están? Yo soy maestro, yo doy clases en SAE Institute México. Ahí doy las clases de narrativa y desarrollo de personajes y de guionismo y lenguaje cinematográfico. Y siempre digo eso a mis alumnos. Yo no les vengo a enseñar nada que no sepan en la clase de narrativa y en la clase de guionismo. Ustedes viven inmersos en una cultura audiovisual, han estado expuestos no únicamente a contenidos audiovisuales, sino a todo tipo de historias desde siempre, literalmente, y lo han hecho también. Cada vez que se sientan a echar el cotorro con sus amigos, echar el chisme, están contando historias. Entonces, aquí solamente entrenamos una habilidad que por lo demás es netamente humana, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Efectivamente, esta misma democratización de los recursos de la producción y del acceso tanto a los medios de producción como de distribución y exhibición, que podemos llamarles de alguna manera a YouTube, a Vimeo y este tipo de canales propios para los videos. No únicamente estamos inmersos en eso, sino que, insisto, las nociones más elementales de la narrativa, de contar una historia, las manejamos aunque sea inconscientemente. Yo claramente en este ejemplo que pusiste ahorita veo una esencial estructura dramática, ¿no? Este modelo aristotélico que hace 2400 años el señor Aristóteles ya estaba poniendo como muy claro, toda historia tiene un principio, un medio y un final, y estoy seguro que no era el primero, a lo mejor es el primero el que tenemos noticias o algo escrito, pero antes de él seguramente mucha gente ya lo había dicho, ¿no? Y aquí está, prende la llama, se va consumiendo y se extingue al final. Principio, desarrollo, desenlace, planteamiento, desarrollo, desenlace, ahí están los elementos más esenciales de una narrativa, ¿estás de acuerdo? Sí. No sé, Jorge, para
quieres ir complementando algunas ideas. Tú en tu experiencia, ¿cómo has visto este desarrollo y esta bifurcación de la que está hablando Carlos ahorita? No es nuevo, ya lo dijimos en cortometraje, y sin embargo pareciera que hay cosas que sí han cambiado. Claro. Ahí está. Varios puntos que tocaste muy interesantes y yo creo que vale la pena irse allá un poquito a fondo. Uno es, si realmente hay una gran diferencia, una diferencia esencial entre lo que sería nanometraje y cine minuto, en la medida en que tú estás planteando que el nanometraje no está hecho para su mostración en cine, en pantallas grandes, entendámoslo. Actualmente yo creo que prácticamente todos los medios se están yendo hacia una capacidad impresionante de poder ser mostrados en grandes pantallas. Actualmente en un teléfono celular podemos grabar en HD, en alta definición, lo cual es compatible con grandes pantallas. Ya no tendría ninguna... ¿Cuál es la barrera que ves ahí para que no se pueda ver en grandes pantallas? O al revés, ¿cuál es la barrera para que lo que se hace para grandes pantallas no se pueda ver en la web? Yo creo que ahí es un poco artificiosa la diferencia que estamos marcando, porque cada vez más vamos a ir hacia allá. O sea, la calidad de las apps de los teléfonos celulares o de cualquier otro medio va a implicar poder mostrarse diferentes niveles. Es cierto que hay una diferencia en cuanto al lenguaje y necesidades técnicas, porque es mucho más permisivo verse en una pantalla pequeña que verse en una pantalla grande, ¿no? Es mucho más permisivo muchas cuestiones técnicas que estén fallas si hay una pantalla pequeña de por medio. En ese sentido sí, pero no en el sentido de la técnica. Yo creo que no va por ahí. Lo otro que hablabas era de la diferencia de concepto de uso del lenguaje, ¿no? Y bueno, es un poco lo que estaba señalando Antonio, de que no necesariamente, que de todas formas hay un uso del lenguaje, que es un uso del lenguaje audiovisual en cualquier medio, ya sea en el cine minuto o en el nanometraje. Creo que el lenguaje es importante, es un lenguaje que nace con el cine y por eso se llama lenguaje de cinematográfico, cine, pero en realidad es un lenguaje que sirve a la televisión. Cuando nació la televisión, técnicamente se editaba de otra forma, pero se editaba, y cuando nace el audiovisual y el cambio a los formatos digitales, sigue siendo el mismo concepto del lenguaje, del mismo lenguaje, es lo mismo. No hay una diferenciación entre lo que podría ser un proyecto de nanometraje en cuanto al lenguaje, en cuanto a estructura, a un proyecto de cine o de video, porque actualmente ya cine también, ya efectivamente ya no hay ni las latas, ni existen, ni funcionan. La diferencia, ¿cuál es? Los dos aparatos manejan números, son digitales los dos. No hay ya en la actualidad, más que quizá en algún recóndito lugar que estén filmando en cine. Yo ya no veo nadie que esté haciendo negativo. Y en ese sentido está pasándose a digital, y en el digital cualquier aparato es el mismo. Ahí sí siento que no hay una gran diferencia. Ahora, Cine Minuto, ¿cuál es su importancia? ¿Por qué un festival de Cine Minuto, que es a donde nosotros vamos? Y creo que por ahí podríamos ir viendo, no sin desdeñar esta parte de probablemente una diferenciación entre nanometraje en cuanto a utilizar elementos o aparatos baratos, digamos, o sencillos, recursos más sencillos y más accesibles, que Cine Minuto, que podría o no llevar mayor o menor recursos. Yo creo que ni uno ni otro necesariamente lleva menos recursos. O se define por eso. Por eso, ¿no? O sea, Cine Minuto podría ser perfectamente la llama esta, la llama del amor, la chispa esta maravillosa que acabamos de ver, puede haber sido filmado o grabado, ¿no? O digitalizado, no importa. El hecho, el acontecimiento en sí es el mismo. Bueno, celebrábamos, aquellos somos nostálgicos, ¿no? Un poquito. Con una patita en el pasado todavía celebrábamos hace apenas unos 2 días este acuerdo que hacen los grandes estudios de Hollywood con Kodak para que Kodak siga produciendo películas cinematográficas. Los estudios se comprometen a seguir consumiéndolo y a seguir produciendo algunas películas en cine, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, la diferencia es muy arbitraria, ¿no? Estamos tomando decisiones ahí que son como pues, muy a fuerzas de pronto, por qué sí es, por qué no es, etcétera. Platicábamos antes de iniciar aquí, de estar al aire, de iniciar la discusión, platicábamos Carlos y yo, si tal vez
y lo platicamos tú y yo también hace un rato, si tal vez la diferencia o la frontera, o como lo quieran ustedes llamar, se encuentra en el tratamiento que se le ha dado a cada uno de estos distintas formas de expresión cinematográfica. Aquel que quiera hacer cine, aquel que quiere dirigir un largometraje, bueno, se puede meter a la universidad, puede estudiarlo, puede comprar libros. Hay una cantidad ridícula en Estados Unidos de manuales, de talleres, de guiones, gente como Sid Field, como Robert McKee, como todos estos gurús del guión, ¿no? Que te enseñan a escribir un guión de largometraje. En el momento en que no estamos cumpliendo con este paradigma de 120 cuartillas, de las cuales el primer acto son las primeras 30 páginas y tal, el momento en que rompemos esa expectativa, de pronto ya no hay las referencias, ya no hay un estándar, ya no hay una serie de puntos donde la gente está de acuerdo, ¿no? Es lo que me gustaría que me contaran, ustedes que han estado mucho más cerca del fenómeno, ¿cómo han visto que de alguna manera la estructura, y yo lo apuntaba hace rato, la estructura dramática, la estructura narrativa, qué sobrevive, qué está presente aquí y qué de plano no aplica? Yo creo que se mantienen los conceptos cuando te vas a narrativa, más no cuando te vas a experimentación. En la experimentación caben muchas cosas, es mucho más abierto, y el Cineminut se presta mucho de formato de experimentación precisamente por su bajo costo. No tiene un costo elevado, el esfuerzo que implica no es tan alto, lo cual te permite por un lado experimentar y por el otro lado te obliga a contar o experimentar en un breve plazo, lo cual es todavía un reto mayor, y creo que eso puede ser interesante, ver cómo se va experimentando a través de formatos muy breves, muy breves, ¿no? Ahora, el Cineminuto, ¿por qué tiene una importancia? Porque para mí es rescatable, y no solo hay que rescatarlo, sino es algo que se va a ir actualizando cada vez más, va a ser más actual. Yo creo que, primero que nada, no cualquier video filmado es un Cineminuto. O un cortometraje. O un cortometraje, ¿no? O sea, el hecho de que yo ponga a andar una cámara y registre lo que está pasando frente a la cámara, implica nada más eso, un registro de lo que pasó en el espacio en el que yo puse la cámara, porque no sé qué pasó alrededor, nada más en ese espacio y yo estoy registrando ahí. Pero eso no es una narrativa, yo no estoy contando, no estoy haciendo uso de los demás elementos. Creo que el Cineminuto implicaría intentar crear una narrativa que te diga algo, que te motive, que te emocione, ¿no? Eso tiene que ser así. Y el hecho de poder contar algo implica el uso de lenguajes, de elementos que están ahí presentes y que los tienes que manejar. Los puedes manejar por separado, los puedes unir, pero están ahí y tienes que poder conocerlos y manejarlos. Y aparte tienes que dominar la técnica. Por mucho que las apps actuales te ayuden muchísimo a manejar la técnica, de cualquier forma debemos de tener dominio de lo que estamos usando, por lo menos para saber que lo estamos usando y que lo estamos usando correctamente. La app que estoy metiendo es una app que me está funcionando por alguna razón. Entonces necesitamos también conocer esa parte técnica, no nos quita una de la otra, es mucho más light, mucho más amigable, digamos, pero lo conocemos, lo tenemos que manejar. Y tenemos que manejar los diferentes elementos que implican cualquier producción cinematográfica, cualquier audiovisual, ¿no? Cualquier producción audiovisual que implica, tienes que producir, así sea mínimo, necesitas los elementos, necesitas los cerillos, ¿no? Necesitas las cámaras, y un espacio, o sea, necesitas producir, necesitas realizar, saber cómo vas a contar lo que quieres contar. Necesito manejar el sonido, la fotografía, o sea, todos son los otros elementos técnicos que me implican tener ese manejo y esa capacidad, lo cual implica también que debo de hacer un gran esfuerzo para poder contar y manejar todos estos elementos. Esa es la gran ventaja del Cineminuto, que dentro de todo este gran esfuerzo implica normalmente, digamos, un rodaje, ¿qué quieres? De 1 a 3 días, no creo que más. No, bueno. No, o sea, por mucho, y eso implica que te facilita o le facilita a todo mundo el poder acceder a eso. No es lo mismo pedirte a ti que me hagas el favor de ser mi actor durante un día, a que tengas que ser mi actor durante, ¿no? O sea, sí me facilita, se vuelve mucho más fácil, no porque use menos los recursos, sino porque no use menos recursos, sino los uso menos tiempo, y es mucho más fácil conseguir un espacio, un local, un lugar, una cámara prestada, un equipo prestado, por un breve plazo que por un plazo amplio.
En ese sentido siento que el cine minuto es algo que puede ser muy generalizado, muy amplio, porque no necesitas tantos recursos. Y más accesible en todos sentidos. Mucho más accesible en todos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, sí, y que también me lleva dentro del cine minuto, me permite mostrar mi capacidad narrativa, me permite mostrar qué puedo decir, cómo puedo contar las cosas, y eso me da también acceso a un mundo audiovisual, sea de cualquier mundo del audiovisual que esté hablando. Estoy pensando ahorita en los Óscares, que abrieron este concurso de 60 minutos, menos de 60 segundos, para poder darle entrada a los jóvenes que pudieran empezar a enseñar sus capacidades narrativas. Pero también puede ser mi entrada a la web, ¿no? Y poder enseñar en este mundo del internet, cuáles son, qué puedo decir, qué puedo contar, qué puedo interesar. La web ya sabemos que tiene sus propias lógicas, ¿no? Pero necesito ser lo suficientemente atractivo e interesante como para poder captar la atención también en ese medio, ¿no? Entonces, dentro de todo este mundo, lo cual implica que yo puedo presentarme como un creador de audiovisual en un formato muy breve que es muy accesible y muy fácil. Creo que este espacio lo cubre, funciona muy bien el festival que se está promoviendo, en este caso el de Cine Minuto de la UAM, en donde se le da un escaparate a los diferentes creadores para poder enseñar y mostrar sus capacidades narrativas, sus capacidades experimentales, ¿no? Y tener un escaparate, porque ese es el otro problema, el cine minuto, que es muy fácil, muy accesible, muy sencillo, ¿dónde se ve? ¿Dónde se muestra? En internet sí, pero en internet, si no tienes toda una capacidad lógica de crear, de hacer, de lograr, te quedas fuera. Necesitas saber cómo promover tus audiovisuales en internet. Entonces, está internet, pero están otros medios como podría ser este festival y muchos otros que permiten crear un escaparate y poder ir encontrando qué personas son cuáles son los nuevos autores, los futuros autores de diferentes obras audiovisuales, pequeñas o grandes. Yo creo que si manejas el lenguaje, lo puedes manejar. Es un gran esfuerzo contar algo muy breve, un gran esfuerzo, ¿no? Me gustaría poder contarlo, ¿no? Pero sin embargo, si lo manejas, ya es tener un lugar donde poder enseñarlo y tener un escaparate que te permita eso. Eso es una de las ventajas que yo le veo al festival. Claro. No, creo que el fenómeno del festival es fundamental para diseminar este tipo de trabajos. Ahorita me gustaría pasar a que Carlos complementara esto, pero me gustaría apuntar un par de cosas. La primera, me lo recordó tu comentario de ahorita, no sé si fue un eslogan del IMCINE o algo, pero yo recuerdo de estas recopilaciones de cortos en DVD de cortometrajes producidos por el Instituto Mexicano de Cinematografía, este eslogan que decía, cortometraje más que un instante, ¿no? Creo que aquí, más que hablar de la duración de la película, etcétera, efectivamente estamos hablando de tratar de trascender la mera, ya no le digamos anécdota, la mera excusa de contar algo, ¿no? Sí estamos contando una historia, sí estamos haciendo narrativa, y esto implica, y ya lo dijiste tú muy claramente, una serie de prerequisitos, un manejo de un lenguaje, una producción en forma, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, yo soy crítico de cine también, tengo 14 años casi escribiendo para la revista Cine Premier, antes escribí para otros medios, y la primera revista en la que colaboré se llamaba Cinexcess, una revista desaparecida hace mucho tiempo, duró poco más de un año, las revistas cinematográficas no duran en este país, y el primer texto que escribí para esa revista trataba sobre formatos breves, y recuerdo en la investigación que hice para este concepto muy pues no de ahorita, sino de hace 2, 3, 4 décadas, de los microcinemas. Un fenómeno de ciudades grandes como Nueva York, como Los Ángeles, donde la gente que no tenía acceso a los grandes recursos de la producción, a material de 35 milímetros, a crews formales, crews profesionales, pues con la ayuda de la cámara de 8 milímetros, de super 8 milímetros, de 16, los más pues los que más chance habían tenido, pues producían sus cosas y se juntaban en sótanos, ¿no? En sótanos, en cafeterías, En el en movimiento lugares, de superocheros. sí, sí, exactamente, en espacios alternativos, efectivamente, de exhibición. Creo que la idea de
alternatividad, la idea de que esto es una alternativa efectivamente a la otra gran manifestación del cine que sería el largometraje comercial, mainstream, como lo quieran ustedes llamar, creo que también es cierto. Antes de darle formalmente la bienvenida a Francisco, que ya está aquí con nosotros, me gustaría saber, antes, para que no perdamos un poco la bola de la discusión, Carlos, si tú quisieras agregar algo a lo que dijo ahorita Jorge, sí. Bueno, trabajamos juntos, a veces como que no coincidimos, pero eso es de todos los días, ¿verdad? Yo sigo pensando que el nanometraje es un producto diferente al cine minuto, y justamente por eso me atreví a escribir algunas cosas de estas partes que pueden diferenciarlo, ¿no? Yo decía que una de las cosas sí es el cómo consumes un nanometraje, porque tú lo consumes en la red, lo haces para la red, ¿no? Lo consumes ahí, pero además se consume de manera voluntaria. En el cine tú te sientas, vas a ver una película. Ya hasta ¿no? Pagas por hacerlo. Y te ponen cine minutos, si te va bien, si no te ponen algo del Partido Verde. ¿no? O sea, es más probable. Si te va bien. ¿Se han fijado cómo los abuchean? Bueno, esa es otra historia. Pero... O bueno, o les gritas corruptos, ¿no? Ajá. Para empezar bien la película. Entonces, la manera de consumir. Bueno, pero tenemos estas variables, las diferencias siempre van a existir. Nosotros hemos convenido en que el cine minuto son aquellas narrativas breves, pero quiero rescatar algo que ha sucedido en el festival, que fue que en el primer festival nosotros tuvimos, bueno, un festival pequeño, no nos estábamos dando a conocer y llegaron algo así como 36 producciones, ¿no? De las cuales, bueno, pues las que ganaron definitivamente arrasaron los del CUEC, ¿no? Pues eran los que tenían más trabajos y por ahí había alguna otra pieza que rescatar. Pero poco a poco, a lo largo de los tres festivales que hemos llevado, se presentaron más ejercicios de universidades y de independientes, al grado que al final de los 3 finalistas fueron de universidades, ganándole al CUEC, ¿no? Incluso, o sea, eso a mí me pareció formidable porque formidable en el sentido de que entró en otro ámbito que no necesariamente tenía que ver con las escuelas de cine, sino las escuelas de comunicación, pero incluso el ganador del tercer festival viene de la UAM Iztapalapa, de la carrera de antropología visual. A mí me gustaría seguir platicando, pero principalmente me gustaría provocar algo más con la proyección de 3 cine minutos, ¿no? Del primer festival, por ejemplo, hay digamos que del cine minuto nacen otros formatos, ¿no? Que pueden ser estos experimentales. Yo no sé si llamarle experimentales a esto de, ¿te acuerdas cómo se llamaba esto? Es la de el trailer, falso trailer. Sí, en fin, es un falso podría ser trailer. casi un género de Pero no es experimental, ¿no? No sé si llamarle experimental, No. en el sentido de hacerlo como una narrativa breve de una película que no existe. Pero mira, vamos a ver Llega la historia de una mujer enamorada, pero de la persona equivocada. Úrsula y Espora 2.3. Su verdadero nombre siempre será un secreto. Pero su historia de amor, no. Úrsula y Espora 2.3. Cuando el terror se disfraza de amor, la venganza cobra vida y Úrsula se transforma en su arma letal. Con DJ Pride en el rol de César Costa. Una dama seducida por el hipnotismo del amor. Úrsula y Espora 2.3, próximamente. Carlos comentaba, fue cuando iba llegando yo, él comentaba que afortunadamente en la UAM discrepamos entre nosotros, entre los colegas, y me parece que esa es una de las grandes ventajas, que discrepemos, porque eso nos hace que podamos seguir platicando. Si todos pensáramos igual, pues sería muy aburrido. Entonces tendríamos que buscar a los de biología o a los de tecnologías, porque si entre nosotros ya no pudiéramos platicar, estaría horrible. A mí me parece, a pesar de que soy un gran impulsor de la idea del cine minuto, estamos trabajando en esto desde hace pues ya casi 4 años, a mí me parece que lo de menos en este momento es establecerlo como un género.
A mí me parece que por fines de organización tenemos que establecer límites, tenemos que establecer rangos. Y entonces en este caso decidimos que fuera Cine Minuto, producto precisamente de las discusiones internas. A mí me parece que perder el tiempo entre 3 segundos a 2.59 es narrativa breve, y después de 2.59, 3.01 ya es corto, y antes de ese tiempo es fotograma, o vamos, o sea, todo esto me parece que no es tan importante. Sí tuvimos que discutirlo porque tenemos que establecer un límite. Es una forma de organización, pero no de organización del pensamiento. A mí me parece que, y menos en este momento, ¿sí? Yo discrepo un poco con esta idea de que para hacer cine hay que saber cine. Yo siento que en la actualidad eso ya no. Curiosamente, coincidentemente, estoy iniciando la lectura de un libro que me resulta realmente interesante, y les voy a leer una frasecita. Es el libro más reciente de Lipovetsky, y dice: cada vez más la gente común escribe, fotografía, filma, hace teatro, y no lo hace por esnovismo, sino en busca de la felicidad que no encuentra en el supermercado, nos dice Lipovetsky. Y nos damos cuenta de que en efecto, gracias a la tecnología de que disponemos actualmente, pensemos simplemente en los teléfonos llamados inteligentes, en particular pensemos en el iPhone, tenemos todas las posibilidades de expresión ahí. Podemos escribir en un blog, podemos hacer video, podemos hacer foto, podemos grabar audio, podemos integrarlo todo en una página web sin salir del teléfono. Y a mí me parece que a eso es a lo que hay que ponerle atención, a cómo la manera de narrar se ha transformado por completo. Eso es lo que me parece realmente relevante. Porque por otro lado, tenemos una serie de códigos culturales aprendidos que no necesitamos ir a la escuela para saberlos, ¿sí? Yo siempre les pongo de ejemplo a mis alumnos, y lo voy a hacer con ustedes. Pensemos todos en un niño circulando en un triciclo, ¿sí? Nos podemos imaginar esa toma: un niño va en su triciclo, después disolvencia a negros, regresa a la disolvencia, y vemos a un hombre de 60 y tantos años en una Harley Davidson en la carretera. Entonces, todo el mundo ya se hizo esa imagen, y todo el mundo podemos interpretar lo que sea, pero todo el mundo entendemos que pasó el tiempo, y que por lo menos 50 años están contenidos en ese segundo de negros. O sea, donde no hay nada, donde no existe nada, en el silencio visual y auditivo, está toda una vida contenida ahí. Y eso no tienen que enseñárnoslo nadie. Todo mundo sabemos que ahí está eso, y que está sucediendo eso. Esos son los códigos culturales de lectura visual que nosotros sabemos, y que no sabemos que sabemos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque consumimos televisión, consumimos cine, consumimos cómic, leemos novela, vemos telenovelas o lo que quieran, y nos manejamos con esos códigos. Si yo veo a una persona caminando de izquierda a derecha y después la veo caminando de derecha a izquierda, todo el mundo sabemos que se regresó. No tenemos que saber de planos ni de ejes de continuidad, sino todo el mundo sabemos que entró y regresó, ¿sí? Ese tipo de cosas tan elementales, a mí me parece que ya están, ¿sí? Y que están de la mano del acceso a los medios de producción que tenemos en este momento con estos nuevos dispositivos. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que cuando hablamos de narrativa breve, o cuando hablamos de nanometraje, no de cine minuto, porque insisto, ese fue un acuerdo al que llegamos de duración para establecer una categoría y darle orden a nuestro festival. Pero si hablamos de nanometraje, para mí no significa necesariamente que dure muy poquito, ¿sí? Nanometraje significa también que sea breve en los recursos, no necesariamente en la narrativa, ¿sí? Si nosotros enfocamos a que cada vez con menos recursos podemos decir algo en un formato audiovisual, me parece que estamos expandiendo las posibilidades y la posibilidad de que todos digamos algo. A final de cuentas, de lo que se trata es de contar historias, ¿no? Eso es lo que realmente nos convoca y nos fascina a todo el mundo. Yo me puedo imaginar perfectamente la época de las cavernas en torno a una fogata, evidentemente que a lo que se reunían era a platicar cómo les había ido en el día, o a gesticular cómo les había ido en el día, si el mamut era grande, chico, etc. Y hasta que a alguien se le ocurrió que, bueno, poner las huellas y empezar a dibujar los animales en las cuevas era una manera de preservar
en imágenes la memoria, hasta mandar un tweet o un Vine o lo que quieran en este momento. A final de cuentas lo que estamos haciendo es contar una historia para otros. O sea, la historia no tiene sentido si no se la contamos a otros. ¿Y quiénes son los otros? Normalmente son nuestros círculos. Si nosotros seguimos pensando, y sigo otra vez a Lipovetsky en este texto, si nosotros seguimos pensando en esta dicotomía que ya está totalmente, o debería de estar totalmente fuera de circulación, fue muy del siglo XX, esta dicotomía de arte, comercio, industria, creación, etcétera, etcétera, tenemos el mundo dividido muy en este sentido. Me parece que no estamos funcionando o no estamos entendiendo muy bien qué es lo que está pasando. Nos dice este autor, él habla del capitalismo artístico. Dice, después del arte, él habla de 4 etapas de la creación. La primera, el arte para los dioses, la podemos ubicar perfectamente. La segunda, el arte para los príncipes. La tercera, el arte por el arte, que es la época moderna. Lo que triunfa ahora es el arte para el mercado. Estamos en ese momento, ¿sí? Pero no he entendido el arte como solo una intención de vender, sino nada escapa ya a las redes de la imagen y el entretenimiento. Todo lo que es espectacular se cruza con el imperativo comercial. El capitalismo artístico ha creado un creciente imperio transestético en el que se mezclan, y aquí está la parte interesante, diseño y start system, creación y entretenimiento, cultura y show business, arte y comunicación, vanguardia y moda. Estamos en ese momento, ¿sí? Y este momento está precisamente detonado por muchas de estas situaciones que pasan, ¿sí? Donde tenemos acceso a decir. Y si tenemos acceso a decir, pues vamos a decir, ¿sí? Si nosotros juzgamos esto que estamos diciendo con categorías pre esta etapa, de qué es bueno, qué es malo, qué es trascendente, qué no es trascendente, etcétera, etcétera, pues a mí me parece que estamos jugando de manera equivocada porque estamos aplicando criterios para juzgar la producción de narrativas que se daba en medios que no existían cuando se establecieron esas categorías. Entonces, desde mi punto de vista, ¿de qué tenemos que ocuparnos en este momento? De establecer nuevas categorías, ¿sí? No podemos juzgar con las mismas categorías. Entonces, decir que todo lo que se sube a YouTube, el 90% es basura, pues habría que establecer basura para quién, para empezar, ¿sí? Y si cambiamos el enfoque del análisis y decimos, en lugar de decir el 90% de lo que se sube a YouTube es basura, si lo cambiamos y decimos 6 millones de personas diario están diciendo algo en la web, me parece que es otra perspectiva. Y después podemos ver si lo que dicen es trascendente o no. Entonces, regreso. Para mí lo interesante del asunto es que no es nada nuevo, por un lado, y que es totalmente nuevo por el otro. ¿En qué sentido no es nuevo para nada? Porque sigue respondiendo a una pulsión humana, que es contar mi historia y escuchar la historia de los demás. Eso ha sido siempre. Ser comunidad. Siempre ha sido eso. ¿Qué es lo nuevo? Que ahora tengo los medios para decirlo de una manera más sencilla. Que antes había una división entre yo no aculturado y entre los otros aculturados. Entre yo no académico y los académicos. Esa estructura piramidal se está disolviendo, ¿sí? Ahora tenemos una convergencia, no solo tecnológica, tenemos una convergencia no solo de pensamiento, sino de prácticas. Una convergencia que mezcla la estetización de la vida cotidiana, y eso me parece que es muy importante. Nosotros estamos volviendo una experiencia estética cada acto de nuestra vida cotidiana, ya sea produciendo o consumiendo. En otra parte de otro texto se dice que, por ejemplo, el paisaje durante muchísimo tiempo fue un espacio utilitario, hasta que llegaron los pintores a decirnos que el paisaje podía ser un espacio de contemplación también. Después, en la época moderna, ¿qué sucede? Que el diseño empieza a volver una experiencia estética, los utensilios, la vivienda, las calles, después viene la publicidad, los medios de comunicación, y en la actualidad me parece que tenemos que repensar esas categorías, porque si nosotros entendemos lo artístico como creatividad más una opinión sobre el mundo, pues esas dos categorías se pueden aplicar, por ejemplo, a la publicidad o a la moda, sin duda alguna, ¿sí? Lo que pasa es que este prejuicio, este choque de arte contra comercio, que era una categoría que empezó en finales del siglo XIX, que en los 50 tuvo su mayor auge, a mí me parece que en los 90 empieza a disolverse.
y en este momento establecer esas categorías para juzgar narrativas breves, me parece que estaríamos incurriendo en un error. Entonces, resumiendo un poco, creo que lo importante de tener festivales como este es reconocer la capacidad y la posibilidad que tiene cada vez un número mayor de personas de expresarse a través del multimedia. Nosotros establecemos el cine minuto como una categoría, insisto, pero yo le apostaría a que cada vez más la participación en este festival estuviera con un mayor número de gente que no tiene idea, entre comillas, de lo que es el cine, de gente que no tiene idea, entre comillas, de lo que es la narración, pero que es gente que tiene muchísimo que decir. Nosotros todos lo sabemos, hemos visto largometrajes de hora y media que no nos dicen nada, ¿sí? Y vemos un comercial de 27 segundos que nos deja la cabeza dando vueltas. Entonces, la narración, lo trascendente de la narración no está amarrada al tiempo, no está amarrada al tipo de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, sería lo primero. Y no sé si respondí a tu pregunta. Siempre me gusta mucho recordar a Monsiváis que decía, si no respondí a tu pregunta, cambia la pregunta, porque la respuesta ya quedó. Si me voltean un poquito el micrófono para acá. Ok, yo quiero recuperar dos ideas que ya estaban en el área y ahorita las agarraste muy bien tú, Francisco. La primera tiene que ver efectivamente con estos prejuicios. Hay prejuicios alrededor de cómo leemos estos textos, de cómo los interpretamos. De los ejemplos que puso Carlos ahorita, por lo menos dos, el primero, el de los cerillos, y uno de los últimos, no recuerdo exactamente cuál fue, de alguna manera u otra se sentían como comerciales. Terminan con un texto, parece que rematan con una idea, parece un eslogan, lo último que sale ahí, que era realmente el título del nanometraje, del cortito, y sin embargo pareciera, por un instante los puedes sentir, se leen como si fueran publicidad, como si fueran comerciales, ¿no? Vamos, estamos a 3 días de que un antiguo director de comerciales acaba de ganar un Oscar, ¿no? Entonces, creo que ahí está hablando de un prejuicio mío, desde donde yo me formé y desde donde yo interpreto o juzgo estos contenidos, digo, es que esto parece un comercial, muy probablemente para los autores y muy probablemente para gente que está del otro lado digan, pues es que más bien los comerciales se parecen a lo que estoy contando, ¿no? Es que esa es la manera de contar las cosas, ¿no? Creo que por ahí creo que estamos ejemplificando muy bien lo que acabas de decir, ¿no? Al final sí hay una cuestión de un prejuicio y sí hay una cuestión de permitirnos interpretar las cosas, leerlas de una manera diferente. Segunda idea que quiero poner en la mesa y que me gustaría que la discutieran ustedes tres. Para mí, algo muy hermoso, algo fantástico de formatos o de nuevo, no es un género, ¿no? De formatos, de prácticas, como puede ser la del cortometraje en un momento dado, es que si volteamos para el otro lado, si vemos en el caso del cine mainstream, si vemos en el caso del largometraje, pues bueno, las estructuras narrativas, los mismos géneros cinematográficos están ahí por una variedad de razones, pero con un objetivo muy claro, que es venderle una experiencia al público. Yo también doy en SAE Institute la clase de géneros cinematográficos y discutimos mucho sobre cómo el género, últimamente, lo primero que te crea es una expectativa. A la gente que le gusta el cine de horror, por ejemplo, me gusta mucho el cine de horror, y a los que nos gusta el cine de horror, cuando decidimos ir al cine a ver una película de horror, tenemos una idea muy concreta de qué es lo que vamos a ver. Igual funciona para la gente que le gusta la ciencia ficción, las películas de acción, los melodramas, el musical, cada uno de los géneros tiene una expectativa muy clara asociada a la forma narrativa, a las temáticas, a la iconografía, etcétera, etcétera, de esos géneros, ¿ok? Funciona lo mismo que al principio lo planteamos, al principio de la plática, con las estructuras narrativas. Una estructura aristotélica, el paradigma de Sitfield, el viaje del héroe famoso, todas estas estructuras narrativas tienen como objeto crear una serie de expectativas en el público. A mí lo que me parece fantástico de un fenómeno como el de la animación, por ejemplo, o de lo que estamos hablando el día de hoy, de los formatos breves, es que pareciera que cuando tú despojas a el producto, vamos a llamarle, estamos insertos en una lógica industrial también y comercial. Cuando tú despojas a ese producto de ciertas expectativas, de ciertos prejuicios, podríamos decirlo, que nos formamos a priori, es que yo de la película de horror espero esto, es que yo del largometraje espero esto, es que yo de esta experiencia específica espero esto,
te libera para experimentar, te libera para jugar, te libera para hacer cosas que, insisto, un gran ejemplo me parece la animación. La animación es un género, es algo que discutimos mucho en la escuela. Es un recurso, es una técnica, ¿no? Y sin embargo, pareciera que es un género. Tú te metes al Netflix o antes al Blockbuster y vas a buscar el mueblecito donde estaban las películas para niños, ¿no? Parecía que en el caso de la animación, el hecho de asumir de entrada que la película es para niños, libera efectivamente a los cineastas que hacen animación para jugar con una serie de cosas, para jugar con la forma, para jugar con los géneros, y de pronto tienes cosas como El Espantatiburones, es una película bastante boba en realidad, pero que sin embargo se da el lujo de jugar con las claves y la iconografía y cosas muy específicas del cine de gángsters, y por ahí está Robert De Niro y por ahí está Martin Scorsese, y parecía que mientras tú cumplas la expectativa de los niños de pasársela bien, a los papás de los niños que se van a fletar la película 7 veces, ¿no? Porque van a llevar una y otra vez a sus hijos a verla, después decir una serie de cosas que ya es un diálogo muy distinto al que establecemos con una película comercial, con una película de género además. Creo que pasa lo mismo con los formatos breves. Creo que al momento que despojamos al cortometraje, al largometraje, de las expectativas de cómo esto tiene que hacer taquilla, de cómo le tiene que gustar a un público, de cómo es una experiencia que si no desquita los 70, 80, 90 pesos que pagas en el cine, entonces ya no funcionó. Creo que en el momento en que nos quitamos de nuevo estos prejuicios, esto permite a los creadores efectivamente experimentar y de alguna manera los hermana con todos los movimientos de vanguardia, con el avant-garde, con el cine, con la narrativa experimental, que últimamente es lo que va retroalimentando al cine mainstream y lo que está pasando del otro lado del fenómeno. No sé ustedes qué piensan de esta reflexión. Carlos, tienes la palabra. Estaba pensando que una de las características que te acerca o que hace diferente a este tipo, lo había dicho hace un momento, era la manera de consumirlo. Es decir, yo pensaba esto y el contrato que tú haces con el cine, ¿no? O sea, tú tienes que... Lo malo es que a veces el contrato minimiza, ¿no?, las expectativas, en el sentido de que tú tienes ganas, como hacen los gringos cuando ven una película, tienen ganas de reírse, van a ver una película, siempre hay en cartelera una película de comedia, van y ponen los títulos y ya se están riendo, o sea, ya tienen contrato. Sí, si no te ríes te ponen carcajadas atrás para algo. Pero bueno, pero tú hiciste el contrato y eso también minimiza el trabajo porque, bueno, como ya vas predestinado, las películas resultan bastante malas, en el caso de las comedias. Pero resulta, lo que les decía es que con estos nuevos formatos, con estas narrativas breves, el espectador lo que busca, el contrato, el primer punto del contrato me parece que es la sorpresa. Busca cosas novedosas, busca que me sorprenda a través de lo que... Y es también lo que yo estoy esperando en lo que estoy viendo. Las redes sociales nos permite hacer estas comunidades en donde nos dice, mira, aquí hay algo que a mí me sorprendió, tal vez a ti te sorprenda, ¿no? Y entonces sabes de quién viene y empiezas a hacer una negociación ahí entre lo que vamos viendo. Parece que eso es distinto. De lo que yo hablaba del primer festival al tercer festival es un fenómeno que no diseñamos nosotros. Si nosotros estamos hablando de queremos ver narrativas breves, creemos que es un formato que puede surgir, que puede generarse en una comunidad en la que nosotros estamos interesados que se manifieste, ¿no? Pero se manifestó de alguna manera que nosotros no controlamos, que a nosotros nos sorprendió, que es lo que decía, la gente quiere contar historias y ahora puede contar sus historias. Entonces, el festival, yo creo que hace un balance de esto que está sucediendo y debemos casi que obedecer a lo que el medio nos está pidiendo, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto a lo que tú platicas de los géneros, el problema es que cuando definimos un género automáticamente estamos dejando dentro o fuera por ciertos parámetros que definimos nosotros. Y normalmente no sucede así, o sea, hay transgéneros en todos sentidos, ¿no? Que siempre se van dando, por decir, de repente en Rusia se hablaba de la comedia triste, ¿no? Y es todo un género que funciona y que es muy de acuerdo a su forma de ver. Esa comedia triste en donde pues es comedia o es triste, pero ahí está. Y creo que toda vanguardia, cada vez que definió su manifiesto, en ese momento dejó de ser vanguardia, ¿no?
En el momento en que se encasilla en ciertos parámetros, deja de ser vanguardia porque tiene que cumplir ya unos parámetros Deja de experimentar. establecidos. Claro. Entonces, creo que en la época actual, como bien dice Paco, estamos en un momento en donde tenemos que volver a crear todos los parámetros y los conceptos, porque los conceptos que estábamos utilizando son conceptos que ya no están respondiendo a las necesidades, a las capacidades y a los sentires actuales, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es ahorita un punto, un momento en donde debemos de pensar y buscar cómo podemos ir definiendo y cómo podemos abrir todos estos espectros para dar cabida a todo lo que está en YouTube, ya sean videos de animales o sean videos buenos o malos. Ahora, sí quiero un poquito hablar sobre esto de videos buenos o malos, porque ya 2 veces hemos hablado de que no es necesario asistir a la escuela para poder narrar. Yo creo que efectivamente no es necesario asistir a ninguna escuela para poder narrar. Lo vemos, lo sentimos, bien hablaba, si vemos que de derecha a izquierda y luego se van de regreso, es un equipo de fútbol contra el otro, no es el mismo equipo, ¿no? O sea, sí está claro el uso de los ejes, pero habría que pensar cuál es el sentido de ir a una escuela en ese caso, ¿no? Y si tiene caso o no tiene caso, porque bueno, hasta en México para hacer cine, no ibas a la escuela hasta los 60s en donde se inicia el CUEC. Mientras tanto hubo cineastas y se hicieron en el oficio como se están haciendo en el oficio ahorita, mucha gente que está viendo YouTube, que está accediendo a los medios y de esa manera aprende cómo narrar. ¿Qué ventaja tendría el acudir o no a una escuela? Es un poquito la idea de, bueno, ¿por qué la mayoría de los mexicanos, ¿no? Podemos escribir y sabemos escribir? ¿Por qué no todos podemos escribir un buen cuento, una buena novela? ¿No? Pues ahí hay capacidades que tenemos que manejar, saber utilizar, y probablemente, no necesariamente, pero probablemente la escuela sea una forma de sistematizar una serie de conocimientos que nos permitan tener una estructura para poder manejar eso. Que tenga que ser así, no. Pero yo tampoco quiero satanizar la escuela o a los estudiantes de academias, porque el que aprenda de eso, lo único que implica es que se sistematizó un poco los conocimientos que se pueden obtener de muchas formas, ¿no? Pero bueno, una de ellas es la escuela. Yo no tengo que recorrer los miles de años que ha recorrido la humanidad para saber que la piña no se come la cáscara, ¿no? Ya hay algo que sistematizó esos conocimientos y me los transmiten. La escuela cumple una de esas funciones. Ahora, la escuela o la universidad sigue cumpliendo las funciones actuales correctas, y eso es otra pregunta y que está muy a discusión, ¿no? ¿Y pero qué por ahorita, tienes de esa experiencia? Pero por ahorita es una forma de sistematizar, ¿no? ¿Tú, Paco, quieres comentar? Sí, hay varias cosas. De entrada, coincido con esta idea de que no debemos de pedirle lo mismo y que ya hay a los formatos, y de que ya hay un contrato establecido, como bien señala Carlos. Evidentemente que si yo leo a Efraín Huerta con sus poemínimos, no estoy esperando lo que esperaría si leo a García Márquez en sus novelas, ¿sí? Si yo leo con Efraín Huerta y de los poetas será el reino de los senos, la idea está completa. No espero más. Cuando leo en Gabriel García Márquez y esa tarde él sabía que iba a morir, sé que tengo una novela por delante. Entonces las expectativas no son las mismas, desde luego, ¿sí? El formato breve requiere de un público que firme este contrato, ¿sí? Que se sume a la idea de que el formato va a construir una idea con ciertas características y que es redonda, es completa. Y no quise exagerar hablando del haiku, ¿no? Me quedé con los poemínimos. Si hablamos del haiku, pues todavía más, ¿no? Exactamente igual con el cine. O sea, yo no me voy a acercar a ver Cine Minutos con las expectativas de un largometraje. O sea, un Cine Minuto, a lo que quiero llegar, un Cine Minuto no es una peliculita. Un Cine Minuto es otra cosa. No es una peliculita, por lo menos. Al final creo que acabas de decir varias cosas muy ciertas y muy interesantes. Más bien, muy interesantes y muy ciertas.
Yo como maestro, y creo que compartimos toda la experiencia aquí, yo me lo pregunto todos los días cuando veo a mis alumnos en la escuela, en el diplomado, etcétera. Evidentemente son intenciones distintas las que ellos traen. No es lo mismo un chavito que está haciendo la carrera a los 20 años que el tipo de alumnos que tenemos aquí en Pedro Villa, que tienen objetivos muy específicos, ¿no? A lo mejor los alumnos aquí tienen ya una carrera y están tratando de redefinirla, están tratando de especializarse, están tratando de explorar nuevas avenidas, no sé. A lo mejor el chico que tiene 19, 20 años y que está iniciando una carrera, pues está, y los he visto de todo tipo, obviamente, pues tratando de contentar a sus papás que querían que estudiara una carrera, pero no quería ser abogado, entonces pues lo convenció de que estudiar programación de videojuegos era una carrera, ¿no? Entonces pues ahí está, ¿no? ¿Sí es una carrera? Sí, claro, sí, la damos ahí en SAE, ¿no? Sí, por supuesto que es una carrera y los chavos que van se lo están tomando muy en serio, ¿no? Para ellos es, a lo mejor nuestras generaciones más de este lado nos sigue llamando un poco la atención. A mí no deja llamarme la atención y eso que estoy ahí, ¿no? Pero es una carrera y es a lo que se quieren dedicar, está increíble, ¿no? Cuando decíamos hace rato, ¿no? Que si el cortometraje es una carta de presentación, que si hacías un cineminuto para que entonces alguien te descubriera y pudieras tener acceso a los recursos que te permitían hacer un largometraje, una película en forma, una película de verdad, ¿no? Yo sé que esto es muy cuestionable decirlo de esta manera, pero así lo interpretábamos, ¿no? Para esta juventud que tú mencionas ahorita, Francisco, que no ve futuro, que tiene expectativas a muy corto plazo, que lo importante es lo que sucede aquí ahora, porque mañana quién sabe, ¿no? La generación del YOLO, como le dicen mis alumnos, ¿no? Del You Only Live Once. Pues sí, así lo manejan todo el tiempo que quieres que te diga. Se sigue valiendo hablar de vamos a diseñar una carrera desde aquí, se sigue valiendo hablar de decir esto me va a llevar a algún lado, o hacer un corto, hacer un cineminuto, hacer esto es una satisfacción instantánea de una necesidad de expresarse, de comunicar y demás. Lo pregunto por lo siguiente, hace no mucho tiempo, tal vez el año pasado, una cosa así, leyendo acerca de narrativas en el cine y demás, leía a alguien una revista gringa donde decía el autor: es que sí, antes pensábamos que si querías hacer largometraje, pues tienes que ponerte a hacer cortos. Cuando el cortometraje, en términos de estructuras narrativas y demás, no tiene nada que ver con el largo, no te prepara realmente para acceder a la experiencia del largometraje y es un brinco ahí muy grande el que tienes que dar. Dice, por ejemplo, si lo que queremos aprender a contar historias de más largo aliento, si queremos efectivamente prepararnos para hacer una película de largometraje, pues ahí está la serie web, por ejemplo, que es una cosa extraña, propia, descendiente de la televisión, cercana al corto, pero pues obviamente también descendiente del cine, una cosa ahí también un poco difícil, todos entendemos de qué va, pero difícil de categorizar, donde pues es más parecida a la estructura narrativa de una serie de web, que es parecida a una serie de televisión, que es una historia de más largo aliento, que va a cumplir con una serie de reglas que a lo mejor son más cercanas y que hablan más de qué tan capaz eres de dirigir una película de largometraje en un momento dado. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿A qué le está tirando la gente que está haciendo esto? ¿Quieren efectivamente prepararse para atacar otro tipo de proyectos más adelante? ¿O sencillamente, como ya de alguna manera lo dijeron, es algo que se agota en el aquí y ahora, y lo que expreso en este momento con mi Vine, como dijiste, eso fue algo que quedó para la posteridad, si lo queremos llamar así, ¿no? ¿Por qué está esta necesidad? ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿A qué le estamos tirando cuando hacemos corto, nano, cine minuto? A mí me gustaría empezar esta respuesta poniendo 2 cineminutos. Okay. ¿Sí? Se llama Lo mejor de lo peor. Ya poco a poquito me fui haciendo así como que adicto y adicto y adicto y adicto y adicto y adicto y adicto. Y una que la probé como a los 12 o 13 años. A los 14 ya era así una persona piedrola en potencia, güey, ya así como que mi papá me mandaba por las suyas y a todas las caciqueaba, y aparte ya me compraba las mías y ya sabía yo armar mis pipas, güey, y ya todo, güey, entonces ya me las fumaba yo, güey. Pues sí, este es mi barrio Bravo, así donde yo me vengo a drogar. Y acá ahorita vamos a llegar acá y... ¿Me das un gotero de vidrio, por favor? ¿Cuándo gozan? Pero hasta donde llegue la cámara, y que ya más no me puedo hacer responsables del equipo de este carnal, ¿no? Ahí viene la patrulla. Si acaso una que otra foto saldrá acá dándonos unos impactos de rica, deliciosa y suculenta rocaleta.
y vamos a ver qué sale, ¿no? Hermosas son las noches de baile, iluminadas con luces de colores que rodan al compás de la música. El corazón del barrio se concentra en los bailes de música sonidera. Mi baile es la pareja eterna de la música sonidera. La noche en el barrio no es igual cuando hay cumbia, guaracha y son cubano. Todo el baile, la música sonidera, son mi pasión. Vamos a bailar el acordeón, chamoy. La discusión está no en la evaluación de los trabajos, sino en cómo evaluarlos. Pero también tenemos que leer, aprender a leer, y un poco por ahí lo que estabas diciendo, Francisco, leer lo que están transmitiendo los estudiantes y cómo lo están diciendo. El papel del profesor también se convierte en esto, ¿no? Tener un sensor para ver cómo se están moviendo las cosas y darles la posibilidad de que sigan generando joyas como esta, ¿no? O sea, esto nace de la Universidad de Insurgentes, por ejemplo. Una universidad con la que nosotros no tenemos contacto y quién sabe cómo llegaron y llegó que son joyas, ¿no? El trabajo anterior me parece que es un trabajo que nace también en la fundación, dentro de los proyectos que están desarrollando. Y el de también animación en Tijuana, y el otro en la UAM, o sea, está expandido. Exactamente, pero son lugares que incluso, bueno, por ahí se sembró algo, pero no hemos ido a hacer una promoción tan grande. O sea, los chavos tienen ganas de decir cosas y han encontrado un espacio, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es como poner el terreno para que se sigan gestando. En vez de poner reglas, en vez de poner exactamente lo que estamos haciendo, pues vamos a dejar a ver qué pasa, ¿no? O sea, ahorita le llamamos cine minuto porque le tenemos que llamar de una manera. Estamos pensando que son narrativas breves, audiovisuales. Se lo dijo Páez de 6 segundos. Claro, imagínate, festival de narrativas breves, audiovisuales que no estén muy largas, que las podamos ver. O sea, ¿cómo le decimos a esto? ¿No? Pues vamos a decirle cine minuto para que entiendan que es cine, pero no es cine. Y que es un minuto, pero no es un minuto. Bueno, me entienden. Esa es la idea. Así le ponemos todo el concurso, ¿no? Entonces, esos son los elementos y eso es, como bien lo dices, lo líquido, ¿no? Este movimiento, esto que se está moviendo, y a mí me parece que nuestro trabajo es aprender a leer y a dejar que se siga naciendo, desarrollando y creciendo y a ver con qué nos sorprende, ¿no? Eso sí, ya ver más Cine Minutos va a estar rudo. Y entonces quería poner este último Cine Minuto, ahora sí que en homenaje al Chivo, ¿sí? Porque es un plano secuencia de 1 minuto. ¿Dónde estamos? ¿Qué? Tú sígueme. Espérame, quiero mear. Tócate la madre aquí, ¿no te gusta? Oye, ¿no hay albañiles por así? Creo que no. Por favor, deja, Checo. No hay nada. No hay nadie, solo tú y yo, chiquita. No, si te voy a acabar, chiquita. ¡Quieta, pendeja! ¡Quieta! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡No! ¡Abre las piernas! No, espérate. ¿Qué pedo? Espérate, vámonos. Espérate, ¿qué es? No mames, Gloria, ¿qué pedo? Puta madre, pinche loca. No seas fresa, chica. ¿Qué pedo?
Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a los 4 por estar esta noche aquí. Gracias a todos los que nos siguieron en Lili, los que estuvieron aquí presentes. Fue creo que una noche muy rica, con una discusión muy interesante. Pues bueno, les agradezco, los invito. Dentro de un mes, el día 25, vamos a tener una mesa igual, con la discusión. Bueno, vamos a estar discutiendo también formatos breves, pero ya vamos a tener durante todo este mes GIFs animados. Tenemos un curso de iconografía con Jacob Bañuelos, donde vamos a ver temporalidad. Vamos a estar trabajando durante todo este mes con esta temática. Entonces los esperamos también dentro de un mes en la conferencia que vamos a tener aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.